Hola, gracias al Retiro de las Letras, a la librería por esta invitación, precisamente para el 6 de julio, que es una de las fechas a las que les tengo más afecto, que es la celebración de nuestro orgullo en Madrid. Y también es una muy buena excusa para hablar sobre este tema de proceso creativo y el tema de inclusión, destrucción y remodelación al lenguaje, que pasa no solamente con los migrantes, pero también con todas aquellas personas, como es el caso de las mujeres y también todas las personas de las comunidades lesbianas, bisexuales, gays, queers, intersexuales, transexuales intergénero, bueno, toda esta gran comunidad. Yo creo que como migrantes hay algo que nos marca y no solamente es la palabra verbal, también es el cuerpo, los marcadores raciales, físicos, la manera en que nos movemos, la manera en que pedimos las cosas, que nos muestra ya simplemente por las palabras que usamos como alguien que viene de otro lugar y desconoce los usos, y también esta sensación constante de la pena, ¿no? Hay una sensación constante de que ese español RAE, este español peninsular, como se le llama en la academia, en contra de ese español latinoamericano o lleno de americanismos, es una barrera, es un lugar de control político. Silvia Moloy hablaba la diferencia entre el bilingüe y el monolingüe, como el monolingüe es alguien que puede aprender otra lengua, pero siempre va a tener esta certeza que está en lo correcto. Y una de las grandes vulnerabilidades de los migrantes es que también pasa en la lengua, es que no es que hablemos mal, es que nuestra visión del mundo, la manera en que nos relacionamos con ese lenguaje sin habla, esa manera de estar en el mundo es incorrecta, como si nuestra manera de pensar y ser fuera incorrecta. Y eso, más que hacernos sentir forasteros, nos hace sentir profundamente minimizados. La palabra me la dio realmente una lectura de los papeles falsos de Valeria Luiselli, cuando ella está hablando de que las ciudades y el lenguaje están en constante remodelación, y pensaba mucho en esta experiencia de cuando no solamente migras, pero también cuando tus afectos están en otro espacio que no es el normativo, es decir, y no me refiero a lo normativo solamente a la sexualidad, a la manera de concebir el género, sino también la manera de entender las relaciones de afectos. eh, en cierta forma nos obligamos a pensar ese lenguaje como un lenguaje que tiene que estar en construcción, porque si viviéramos bajo los escombros o bajo los cimientos del lenguaje que ha sido instaurado, no tendríamos un espacio. Como dice Amin Malouf, no ajustamos completamente una sola identidad, y una de las cosas que me gustaría remodelar del lenguaje es esa, en el español, ¿no? Abrir el espacio para esas otras expresiones donde lo fluido, el intercambio, la transición es posible, y esa transición pasa no solamente para los bilingües, pero también pasa para cuando las mujeres, cuando los queer, hacemos un gran esfuerzo para que ese uno no sea mi uno, sino para que no haya una, sino que sea ella, para que sean ellas y para que sean todos aquellos, que no es solamente el universal, sino que es una primera persona que puede decirse en femenino. Una de las cosas que tiene la poesía es este gran espacio al silencio, y en ese espacio el misterio, y el silencio está el espacio para el misterio. Hay algo en la palabra poética que se rehúsa a comunicar directamente, y en esa oscuridad que últimamente se hace tan necesaria, nos permite la capacidad de jugar, de palpar, de tocar, de ver el lenguaje, de sentir el lenguaje como una materia viva donde reside el misterio, y en ese innombrable, en ese no pronunciado, poder abrir espacio para otras opciones a partir de la creación, y eso la hace bellísima, ¿no? O bueno, como le decía yo a alguien hace unos días, a otra poeta aquí, la poesía que a mí me gusta la poesía que está en las afueras, que es contemplativa y permite esos silencios y ese misterio que siento que es en todo lo que no está dicho explícitamente, es donde hay una gran libertad para poder crear y buscar otras maneras de nombrar. Frente a la poesía, la prosa es interesante. Yo creo que yo he comenzado a encontrar una mayor libertad de la prosa ahora. No es que hable mal de la poesía, sino que también comencé a encontrar otros medios para otro tipo de preocupaciones. Entonces, pues yo ya llevo varios años en el Caribe escribiendo ensayo personal, escribiendo crítica, pero pues hoy desde la
visión del ensayo, postdata, respuesta por alguna vez que alguien me lo dijo, que para mí es un arte. Alguien decía que ser ensayista no es un arte, es un arte, es un arte, es una manera particular de ver el mundo a partir del juego constante. Y siento que la prosa, ahorita estar trabajando en ficción, trabajando en los cuentos y en el proyecto actual que me encuentro, que es muy familiar al ensayo personal, es un género al que le tengo un gran afecto, pero ya con otras capas, me ha permitido poder explorar algo que a veces pues la poesía no está. O sea, yo creo que uno en la poesía como sujeto creador, como el autor, se toma muy en serio. Y en la narrativa te da una posibilidad única, aún haciendo autoficción, de no tomarte tan en serio y tomar la voz de otros y navegar otro tipo de vidas y universos y posibilidades y relaciones y afectos con el mundo que tú no podrías hacer si te quedas demasiado apegada a la seriedad de tu yo hermoso y fantástico y diva. Viene de un libro bellísimo que está publicado por Pretexto, que se llama Dos veces extranjera, o Dos veces extranjeros. Y a mí el trabajo de Catalina me había llamado siempre la atención desde que estaba en Bogotá. Cuando leí el poema completo el poema fue como esa pieza dorsal que le dio una estructura narrativa al texto y le dio palabras a eso que yo estaba buscando en ese momento, que no lograba entender todavía de una manera racional qué era a lo largo del texto. Entonces, mucho del título, pero mucha de la estructura narrativa, porque los poemarios cuentan, por cierto, o sea, la manera, para mí al menos el orden, el diseño de los poemarios quiere contar algo, y ese epígrafe fue crucial para poder contar esa historia, y llegué como se llega a la literatura, a punta de amor y amigos. Son los dos poemas que voy a leer. Voy a empezar con este primero. Pertenecen a ese espacio donde las mujeres hemos podido encontrar nuestra libertad en ciudades como lo es Barranquilla, en Latinoamérica, donde el espacio público es un lugar minado para nosotras, es un lugar peligroso. Y terminamos construyendo nuestros universos en lugares cerrados. Entonces, este fue un poema, se llama Atracadas en el Gran Magdalena. Entonces, voy a leerlo y este sería como el final del poema que voy a leer después. Dice: nuestros cuellos, con su nueva flora verde, ruedan hacia el Magdalena. Nowhere to go. Sujetas mi mano fuerte, les das golpecitos y te sientas junto a mí en la terraza. Nuestro movimiento fue agua de otra era. Quiero mucho este poema para la celebración del orgullo gay. Y es un poema que hace parte de Como la Flor, que fue la antología queer que sacó Planeta hace unos 2 años, se reeditó a principios de este año. Este poema tiene un epígrafe de Gloria Saldúa, que dice: los atravesados live here, the squint-eye, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulatto, the half-breed, the half-dead. Gloria Saldúa. Give me a momentito. This is my heart, my smallcito pride. Our mix and embroidered Spanglish, darling, en nuestros 70 metros cuadrados de frontera. Te pregunto, we should have lunchecito now, babe? Respondes con el vaho de las aleaciones. Honey, let's take a napecito while the sleepy city stays unconscious under the noon fogaje. Atravesadas, soldamos diccionarios anfibios en el apartamento. Ya no sabemos dónde empieza el español o el seno de la otra. Entonces, estos dos poemas para la celebración del orgullo LGBTQ+, en Madrid para el 6 de junio.